Pueden tomar su asiento, por favor. Realmente nos sentimos muy honrados de estar aquí en este lugar porque nos sentimos como nuestra casa. Amén. Estuvimos prácticamente desde el mediodía aquí en la casa del pastor, ¿verdad? Y ahora estamos en la casa del Señor también, ¿eh? Amén. Entonces, nos sentimos realmente privilegiados y damos gracias a Dios por sus vidas y por la vida del pastor y toda su familia. Entonces, Amén. Gracias. nos sentimos realmente muy amados desde que vinimos acá. Y realmente el Señor nos ha bendecido muchísimo. Hemos aprendido también, hemos tenido coinonía con todos los pastores de Casa de Oración y realmente Dios pienso que está haciendo una obra maravillosa también. Y en los pastores y también en cada uno de ustedes. Amén. Entonces, yo estoy, preparando una serie de mensajes que tienen relación unos con otros, pero cada mensaje es independiente, ¿verdad? Entonces, la serie se llama La mente de Cristo y el creyente. Y el tema de esta noche lleva por título De una mente carnal a una mente espiritual. Quiero decirles que cuando Dios le salva a una persona, su alma, o sea, la persona recibe lo que se llama el nuevo nacimiento, nace de nuevo. ¿Verdad? Ese nuevo nacimiento incluye la mente de las personas, de la persona salvada. Significa que tiene ya una capacidad para entenderle a Dios, para entender la palabra de Dios. Antes de la salvación, las personas no pueden entender la Biblia, no pueden aplicarla a su vida. La bendición de la palabra de Dios no es para la persona que no le tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo. Por eso es importante que los mensajes que se predican en la iglesia tengan que ver siempre con la salvación, con la cruz de Cristo, porque a eso nos llamó el Señor a predicar, no solamente a los pastores, sino también a usted en su casa, a sus hijos, a sus seres amados. La iglesia no es solamente este lugar, sino también es su casa también tiene que ser la iglesia. Por eso es que el Señor compara el matrimonio con la iglesia. Que los maridos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Que la mujer se sujeta a su esposa así como la iglesia se sujeta a Cristo, ¿me entiende? ¿Verdad? Ese es el anhelo, ese es el deseo de Dios. Entonces, si me acompaña por favor y vamos a mirar, vamos a leer 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios 2, 14. Dice así la palabra del Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí la palabra percibir significa tener conocimiento o idea de algo. Es la sensación que en nuestro interior, que resulta de cuando algo vemos y esa imagen impacta nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Impacta nuestros sentidos. Podemos, por ejemplo, ver y percibir el ambiente de un lugar. Usted una vez entró en un lugar y siente, qué raro, hay algo feo aquí de repente, o dice uno, qué tristeza hay en esta casa. Parece que hay una tristeza y uno percibe eso. Eso se llama percibir. O percibe un ambiente agradable, qué lindo, qué bien me siento en este lugar. No sé qué hay, pero percibo que hay cosas tan lindas, cosas tan buenas. ¿Verdad? Uno no puede explicar, pero siente. ¿Verdad? De eso está hablando aquí la palabra de Dios. También tenemos la sensación cuando algo no anda muy bien en el hogar, en el matrimonio. Uno entra a una casa y no hace falta ser una persona de repente
como se dice, muy espiritual, cuando ve que no están bien las relaciones matrimoniales. Tal vez nadie dijo nada, pero uno percibe la tristeza en la esposa, en los hijos. Algo no anda bien en este matrimonio, en este hogar. También podemos percibir peligros y engaños. A veces, cuando alguien va a un lugar, de repente se siente el peligro y uno parece que se le pone la piel de gallina, de repente dice, ay, hay algo raro, se percibe el peligro. Se percibe cuando una persona te está queriendo engañar. Este tipo es medio raro, esta mujer algo tiene que no me da paz. Se percibe. También se puede percibir el ánimo de la gente. Cuando una persona está desanimada se siente, se ve en su cara, uno percibe. Percibe cuando una persona está desesperada o cuando está en paz, cuando está tranquila también. Son cosas que percibimos. También la gente tiene una idea. A veces tenemos ideas de las cosas, no entendemos, pero tenemos una idea. La gente tiene una idea de Dios. Si usted le pregunta a cualquier persona, ¿vos crees en Dios? Sí, yo creo, dice. ¿Y sabes quién es? Y bueno, yo creo que es, qué sé yo, es el Señor con barba que está allá en el cielo. O cosas por el estilo, ¿verdad? La gente tiene una idea de Dios, tiene un concepto de Dios, de acuerdo a la religión que profesa, o lo que le enseñaron sus padres, en fin. También la gente tiene una idea del cielo. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿vos crees en el cielo? Cuando alguien se muere, ¿se va al cielo? Sí, dice. ¿Y qué es lo que hay en el cielo? No, y dice, cuando nos vamos al cielo tenemos una lista y tocamos una arpita ahí dentro de una nube, ¿verdad? A veces la gente tiene ese concepto. También muchos creen en el infierno. Dice, ¿vos crees en el infierno? Sí, yo creo. ¿Y dónde el infierno? Acá en la tierra, dice. Acá sufrimos, dice, acá. Y algunos dicen, no, es un lugar donde hay mucho fuego y la gente se quema todo allí. Es un lugar donde, bueno, la gente tiene idea de las cosas. Tiene idea, tiene un concepto de las cosas que no entiende, ¿verdad? Y así de muchas otras cosas que no se pueden explicar con el razonamiento. La calidad de la percepción humana depende también de la experiencia personal, de la madurez, del conocimiento que se adquiere a través del estudio y de las experiencias también, ¿verdad?, de otras personas. La experiencia que tuvo otra gente nos transmite, y bueno, ese es el conocimiento que tenemos. Por ejemplo, ¿cómo los que trabajan en los bancos y en las casas de cambio reconocen un billete falso? Yo tengo un hijo que trabaja en una casa de cambio y le pregunté, ¿cómo te enseñan a reconocer un billete falso? Y dice, nos enseñan tocando el verdadero. Tenemos que tocar con el tacto, ¿verdad? Tocar el billete verdadero, ¿verdad? Y después de repente, para probarte, te ponen un billete falso en medio de una cantidad de billetes. Y vos estás contando y de repente sentís con el tacto algo diferente. Dices, oh, esto es falso, ¿verdad? Se percibe. Eso se llama percepción. Es una habilidad a través del tacto, a través del olfato, ¿verdad? A través del gusto también. Por ejemplo, ahí, donde se fabrican vinos, los lugares, los viñedos, se prepara el vino y después se añeja. Y cuando se saca para envasarse, tiene que haber un catador, le dicen, ¿verdad? Es el que prueba el vino, si está en su punto, si está bien el vino para poder envasarlo, ¿verdad? Eso también es percepción, se percibe. La percepción natural es una habilidad de la mente carnal.
no es algo espiritual, es una percepción de nuestros sentidos naturales. La persona incrédula, la persona que no cree en Dios, puede ser muy hábil para percibir muchas cosas del mundo natural, pero es completamente incapaz de percibir las cosas de Dios, las cosas espirituales. Aún las cosas más simples de Dios no puede entender, no puede percibir. Y eso es lo que nos enseña acá la primera de Corintios que leímos, ¿verdad? 2:14. El hombre natural no percibe, dice, no entiende, no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede, no tiene la habilidad, no tiene la capacidad. Puede leer la Biblia, pero no entenderla. No tiene la capacidad de entender la Biblia. Necesita que otro le explique. Si usted dice, yo soy cristiano, y lee la Biblia y no entiende, es porque usted no es cristiano. O es porque la persona no es cristiana. Por eso es que hay mucha gente que es engañada. Porque lee la Biblia y no entiende. Entonces viene un falso maestro y le explica, ¿verdad? Y esa persona entiende la Biblia a través de lo que alguien le está dando a entender, o como quiere darle a entender. Eso es lo que usted tiene que entender también. Aquí usted tiene un pastor que le explica la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando usted es una persona espiritual? Usted no está aprendiendo de lo que le dice el pastor, sino que usted en su espíritu, ¿verdad?, comprende, porque usted está discerniendo, usted está entendiendo la palabra. Es diferente, ¿verdad? Usted lee la Biblia, mira la palabra de Dios y el pastor le está predicando, pero usted discierne en el espíritu lo que él está diciendo. Usted asiente o dice amén porque usted entendió. No precisamente porque el pastor le dijo de esta manera, sino porque en su espíritu, ¿verdad?, Dios le hace entender su palabra. El pastor es importante porque él estudia la Biblia y le enseña, pero usted en su espíritu discierne lo que el pastor está predicando, porque usted también tiene su Biblia y la está leyendo. Es diferente, por eso usted tiene que entender bien, ¿verdad? Hay una gran diferencia cuando una persona recibe la palabra de Dios en su carne, en su mente natural, y cuando recibe en su espíritu. Los hijos de Dios recibimos la palabra de Dios en nuestro espíritu. La persona que no es hijo de Dios recibe en su carne, en su mente natural, pero no las puede entender. Por eso es que se le dice a la gente, no importa si usted no entiende, usted tiene que creer más lo que yo le digo, ¿me entiende? Ese tipo de palabras es para que la gente que no tiene conocimiento de Dios, que no puede entender la palabra de Dios, bueno, si dijo esto, bueno, ha de ser verdad. Así es como piensan las personas que no son espirituales. Eso es lo que pasa. Entonces, es posible que una persona estudie las Escrituras por muchos años y memorice partes de la Biblia, que memorice toda la Biblia también, y a pesar de todo no entenderla. Un ejemplo son los escribas y los fariseos del tiempo de Jesús, ¿verdad?, que conocían de memoria el Antiguo Testamento, ¿no? Conocían los libros del Génesis, todo el Pentateuco, todos los libros de la sabiduría de Dios, Proverbios, todo conocían, manejaban, ¿verdad?, y lo enseñaban, pero nunca captaron su mensaje central. Vino Jesús y no le conocieron, y toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, y vino el Mesías y le mataron. ¿Por qué? Porque ellos tenían una mente natural, no habían nacido de nuevo, ¿verdad? Ahí en Juan 5:39, si podemos mirar un poquito, Juan capítulo 5, versículo 39. Está hablando el Señor y le dice a los escribas, a los fariseos, le dice, a los religiosos, porque le dice, Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está. Y luego les dice en el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos, ¿verdad?, decían que amaban las Escrituras, pero la Biblia dice que el único camino, la verdad y la vida es Cristo. El único camino para ser salvo es Cristo, y ellos rechazaron el único camino, a pesar de que conocían toda la Escritura. Hoy en día también existe mucha gente que conoce la palabra, conoce las Escrituras, ¿verdad?, pero la usa para engañar a la gente. Y la gente es engañada porque no ha nacido de nuevo. Hoy en día tenemos miles de iglesias, mega iglesias, iglesias de 10,000, de 20,000 personas que están recibiendo un falso evangelio, que están recibiendo la palabra de Dios, le leen la palabra de Dios, pero la reciben en su mente carnal, en su mente natural. No la pueden entender y todas ellas se pierden. Si la persona no puede entender la Biblia, termina en el infierno. Por más que estudie, por más que memorice la palabra del Señor, si no ha nacido de nuevo, no tiene esperanza. Usted tiene esperanza, en primer lugar, porque el pastor que les predica ha nacido de nuevo. Porque el pastor tiene la mente de Cristo. Porque el pastor tiene una mente espiritual y a través de ella Dios le habla a su corazón y usted tiene esperanza en su familia y toda su descendencia. Si le predica un pastor que no ha nacido de nuevo, que puede conocer mucho la Escritura, puede hacer milagros también, pero si no ha nacido de nuevo, usted no tiene esperanza ni sus hijos. Toda la iglesia se pierde, se mueren, se van todos al infierno, ¿verdad? Por eso es importante que usted se congregue en un lugar donde usted sepa que el pastor es hijo de Dios. Pero mucha gente no discierne, no entiende eso. Por eso es peligroso estar en una iglesia, ¿verdad?, que Dios no ha levantado. Estar en un lugar escuchando a un hombre que Dios no ha llamado. Al pastor Dios le tiene que llamar. Si alguien se autoproclama pastor o apóstol, lo que sea, y Dios no le llamó, todos los que le oyen se van al infierno, junto con el que está predicando también. Eso dice la Biblia, hermano, 2 Tesalonicenses, después le voy a leer eso. Entonces, el tema es que solo el creyente tiene discernimiento espiritual. Solo el que ha nacido, usted ha nacido de nuevo, usted tiene discernimiento espiritual. Todos los que han nacido de nuevo tenemos discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Es el poder adquirido por medio del estudio, la aplicación de la Escritura en nuestra vida y la guía del Espíritu Santo, como el criterio para poder distinguir la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Solo el creyente puede tener esa capacidad. Eso se llama discernimiento. De discernir lo bueno de lo malo de lo bueno, ¿verdad?, desde el punto de vista de Dios. No desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de Dios. Ahí en Hebreos 5:14, Hebreos capítulo 5, verso 14, Hebreos 5:14, dice la palabra: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa es la carga. Si usted tiene capacidad para discernir lo bueno de lo malo, el discernimiento del bien y del mal, usando la palabra, es porque usted ha nacido de nuevo, es porque usted es un hombre o una mujer espiritual. No importa la edad que tenga, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Desde el momento que usted ha nacido de nuevo, usted ya tiene esa capacidad, Dios le da esa capacidad. Y esa capacidad va creciendo a medida que usted estudia la palabra. Por eso usted tiene que estudiar la Biblia. Usted tiene que venir a los cultos con ese deseo de aprender, con ese deseo de que la palabra de Dios penetre en su corazón y usted pueda aplicarlo a su vida. Usted tiene que venir a los estudios bíblicos, ¿verdad?, para adquirir conocimiento y madurez espiritual, crecimiento espiritual, porque a medida que usted crece espiritualmente, usted va hilando cada vez más fino, usted va entendiendo cada vez más la voluntad de Dios y va entendiendo mejor la diferencia entre el bien y el mal, cosa que en la sociedad de hoy no se puede hacer, ¿no? El hombre natural, la mujer natural no puede entender eso, no puede discernir.
Ahora, el discernimiento espiritual es la capacidad exclusiva de la mente renovada. A medida que usted estudia la palabra de Dios, su mente se va limpiando de los pensamientos del mundo, de los pensamientos que usted tenía antes y que eran contrarios a la palabra. A medida que usted estudia la Biblia, su mente se va limpiando. La Biblia dice ahí en Salmo 119, habla del rey David, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. A medida que nosotros vamos, ¿verdad?, estudiando, es como a la vez es como Dios, es como una escoba que va limpiando todo lo que no es de Dios, y Dios va metiendo su palabra en nuestra mente. Y con esa capacidad nosotros discernimos todo lo que hay en el mundo. No hay nada que la mente renovada, que la mente espiritual no pueda entender. La gente del mundo tiene un conocimiento limitado de las cosas y se limita solamente al mundo natural. La mente espiritual puede discernir lo natural, ¿verdad? Aún las cosas que el hombre, ¿verdad?, que el hombre sin Cristo está limitado. Todo eso y mucho más la mente espiritual puede discernir. Y también todo lo espiritual, cosa que está totalmente, absolutamente negado o no puede hacerlo la persona que tiene una mente natural. Por eso es importante el estudio de las Escrituras. Es demasiado importante. Ahora, tenemos que entender una cosa, que Satanás enseña la Biblia también. ¿Usted sabía que el diablo también enseña la Biblia? El lugar donde más el diablo quiere estar, hermano, ¿sabe dónde es? No es allá afuera, hermano. El diablo no es... No, el diablo está con los grupos. Sí, está bien, está con los grupos, cierto, está con los grupos. Está con los homosexuales allá afuera, está con los pervertidos, con los que venden drogas, cierto, ahí está también el... Pero ese lugar, el mundo, dice la Biblia, ya está bajo el poder del maligno. No es un lugar donde el diablo haga un gran esfuerzo para estar. Satanás donde quiere estar es aquí, hermano. Acá mismo donde yo estoy parado, acá quiere estar el diablo. Este es el lugar que el diablo anhela, hermano, para enseñar a través de la palabra de Dios, ¿verdad?, su falsa doctrina. El diablo, hermano, conoce más que usted, más que yo, más que cualquier pastor, ¿verdad?, la Biblia. Él conoce la Escritura, hermano. Cuando ustedes van a Mateo, bueno, no hace falta que vaya, ¿verdad? Mateo 4 nos habla de cómo Satanás trató de engañar a Cristo. ¿Con qué trató de engañar? Con la Biblia, ¿no? Y eso también, en una iglesia donde no se estudia la palabra, el diablo le engaña a todos los que tiene. A todos. Por eso es que el pastor se tiene que esforzar, ¿verdad?, más que todos, para estudiar y para entender la palabra, para escudriñar la Escritura diariamente. ¿Para qué? Para mantenerle a la iglesia a salvo, ¿verdad?, de los engaños del maligno, del diablo mismo. Entonces, en 1 Corintios capítulo 2, estamos allí, si volvemos un ratito allí, 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer los versículos 14 y 15. Vamos a leer otra vez. Dice el 14, ya lo leemos otra vez ahora. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el 15 dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y el 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, hermano, está acá. ¿Usted quiere conocer la mente de Cristo? Está acá, hermano. Esta es la mente de Dios, hermano. No existe en otro lugar, hermano. La mente de Dios no se puede... voy a ponerte las manos y te voy a pasar la mente de Dios. Mentira. No se puede. Usted tiene que estudiar la Biblia. Tiene que amar la palabra para que usted pueda tener la mente de Cristo. ¿Cuántos quieren tener la mente de Cristo? Bueno, usted ahora está recibiendo la mente de Cristo. Así, ¿por qué estamos estudiando la Biblia, hermanos? Entonces, lo espiritual siempre va a estar en oposición a lo natural, y se refiere a la capacidad interna del creyente para
percibir la verdad de Dios. La palabra de Dios es valorada espiritualmente, discernida espiritualmente y entendida espiritualmente. Y el hombre natural está espiritualmente muerto. Eso dice la Biblia. Por eso es que está tan de moda hoy el toque. Ay, me fui a la iglesia y recibí un toque de Dios, ¿verdad? Me caí en el suelo y estuve una hora acostado durmiendo. Y hay gente que tiembla. Dios me está tocando, se me pim, pa, ¿verdad? Me da escalofrío, ¿verdad? Como una señora dijo, ¿sabes qué? Entré en la iglesia y estaba yo adorando al Señor y de repente, dice, sentí que por mi columna algo frío me caminaba, dice, hasta mi talón y se subía y se bajaba y después sentí un calor, dice, y el Espíritu Santo me estaba tocando. Pero no sabe dónde queda Génesis, no saben la Biblia, pero sintió el toque, dice, ¿verdad? Ese tipo de creyente abunda en todas partes. ¿Sabe quién le está diciendo eso? Que el Espíritu Santo le está tocando, es el diablo que le está, así con su dedo le está tocando cada columna. Es el diablo. La Biblia no aparece en ninguna parte que Dios le haya hecho escalofrío o le haya tumbado a alguien. No existe, no. Yo busco en la Biblia y no encuentro, ¿no? La única vez que alguien se cayó cuando delante de Cristo fue cuando vinieron a buscarle a Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando estaba ahí en Getsemaní, estaba orando con sus discípulos, estaba ahí reuniéndose con ellos y vino la turma, ¿verdad? Vino comandado por Judas, ¿verdad? Y a quien yo le besé, ese es. ¿Verdad? Vino, le besó, le entregó a Cristo y se acercaron para prenderle a Jesús, dicen los soldados, y se fueron todos al suelo. ¿Verdad? Se cayeron y después se levantaron y le apresaron a Cristo y le llevaron. Y después se fue a la cruz. ¿Me entiendes? Esa es la única parte donde alguien se cayó delante del Señor. Entonces, ese es el engaño. ¿Por qué? Porque la mente natural solamente entiende esas cosas, entiende las cosas naturales. La palabra de Dios no puede entender. Por eso es que está el falso maestro, para decirle a la gente cosas que sí puede entender. Porque la persona que no es salva, la persona que no ha nacido de nuevo, no entiende las cosas. Son locura, ¿verdad? Para la mente natural. Por eso es que el diablo desde los púlpitos le enseña a la mente natural la Biblia, pero la tiene que enseñar torcida para que la puedan entender. ¿Me entienden? Porque las cosas espirituales son para los espirituales. Solamente la persona espiritual puede entender la Biblia. Usted no le puede enseñar la Biblia a una persona que no le tiene a Cristo. Hay muchos creyentes que dicen, le estoy enseñando a mi amiga, ¿verdad? La Biblia dice. Y ella es creyente. No, dice, ella es católica, pero los dos leemos la Biblia y dice, ¿cómo le vas a enseñar? ¿Verdad? ¿Cómo un budista, cómo un ateo va a comprender la Biblia? Ese es un trabajo inútil, hermano, no sirve. Solo un creyente puede entender la Biblia. Solamente a una persona espiritual le puede enseñar la Escritura, si no, nunca va a entender. Es un trabajo inútil. Por eso estamos aquí en la iglesia, ¿me entiendes? Ahí en Salmo 119, 18, no hace falta como usted dice, el rey David, dice, abre mis ojos, ¿verdad? Y miraré las maravillas de tu ley. David sabía que no necesitaba la ayuda de Dios para leer su palabra, no necesitaba para eso, ¿eh? Sabía que la necesitaba para entenderla. ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo, abre mis ojos para que pueda entender tu palabra. Para eso sí necesitamos la ayuda de Dios. Dios debe abrir los ojos de nuestro entendimiento antes de que podamos realmente conocer e interpretar correctamente su verdad. Y su verdad solo está disponible en los que mora su Espíritu. Porque solo el Espíritu puede iluminar las Escrituras. Por eso es que el creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. En realidad, cuando usted recibe la salvación, Dios le da su Espíritu. Y para que el Espíritu tenga poder a través de su vida y dentro de su vida, usted tiene que estudiar la palabra. Cuando usted se congrega, cuando usted viene a la casa de Dios y usted recibe la palabra, el Espíritu Santo crece. El Espíritu Santo se hace poderoso en usted.
¿verdad? Cuando usted recibe la palabra. Y cuando usted lo pone en práctica, el poder de Dios sigue aumentando. Ahí es, ¿verdad? La gente a veces viene a la iglesia y recibe la palabra y después se olvida de lo que se predicó. Vaya, hace su vida. No, dice la palabra del Señor que usted tiene que recibir la palabra y ponerla por obra, ¿verdad? No seáis solamente oidores, dice Santiago, sino también hacedores de la palabra de Dios. Porque si no hacen la palabra de Dios, se van a engañar, dice. Usted recibe la palabra de Dios y vaya y practícalo en su casa. Recibe aquí la palabra de Dios, vaya y practíquelo con sus hijos. Practíquelo en su matrimonio, practíquelo en su trabajo, practíquelo todos los días. Lo que usted recibe aquí, vaya y practíquelo. Póngalo por obra. Y va a ver cómo usted va a crecer espiritualmente. Y cómo Dios, a través de su Espíritu, le va a dar a usted poder. Ese poder es sobrenatural. Es un poder tremendo que viene solamente a través del estudio de la Escritura. No es porque alguien le impone la mano. No es porque alguien le sopló. No es porque se cayó en el suelo. No es porque tuvo un toque. Nada que ver, hermano. No tiene nada que ver. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de su palabra. Eso es lo que usted tiene que saber. Ahí en Lucas 24, 45. Vamos a mirar un poco. Lucas capítulo 24. Verso 45. Dice: ahí Jesús se le apareció a los discípulos después de haber resucitado, ¿verdad? Viene a sus discípulos y ellos estaban caminando, de camino a Maús, dice. Estaban caminando y estaban tristes por la muerte del Mesías. Y Jesús se acercó a ellos y se fue hablando con ellos, ¿verdad? Y no sabían que era Jesús. No pudieron entender, no pudieron discernir que era el mismo Mesías, el que estaba hablando con ellos. Dice el versículo 45, ¿verdad? Entonces, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento, dice. Ahí podemos darnos cuenta de que una persona puede conocer la palabra, puede leer la palabra, pero es Dios quien te abre el entendimiento para que puedas entender. Por eso es que mucha gente no puede obedecer la palabra de Dios, porque no entiende. Lee, pero su entendimiento está cerrado. No puede obedecer. No puede poner la palabra de Dios por obra, porque no la entiende. No la entiende. Una vez, yo tuve que salir del culto. Vino un pastor, estaba predicando, y me fui porque tenía una urgencia, y volví ya cuando terminó el culto. Y salió un hermano ahí, gloria a Dios, aleluya, venía, estaba llorando, y todo, estaba muy emocionado. Me acerqué y le dije: oh, ¿qué tal el culto, hermano? Tremendo, pastor. Ay, el Espíritu. Empezó a hablar ahí, me tocó, me hizo tal cosa. Dice, le dije yo: hermano, decime, ¿y de qué predicó el pastor? Y me miró así. Dice, la verdad que no sé, no me acuerdo de eso. Pero le tocó el Espíritu, dice. Pero así son mucha gente. Pero a los 2 o 3 días está consumiendo un pecado otra vez. Recibe un toque. ¿En dónde? En su mente natural, en sus emociones. Y no sirve para nada. Así son muchos creyentes. Cuando la palabra de Dios te toca, la palabra de Dios permanece y te cambia. No hay necesidad de que te tumben el suelo. No hay necesidad de que te corra una electricidad, ¿verdad? No hace falta que ni te muevan ni un pelo de tu cabeza. No hace falta. Porque el cambio obra en el interior de la persona. Esa es la verdad. Eso es lo que usted tiene que saber. Pero hoy existen cientos de pastores y maestros, algunos de ellos muy famosos, que predican y enseñan la Biblia usando su mente natural, su mente carnal, porque no tienen el Espíritu Santo. Sin embargo, miles de personas los siguen y hasta les idolatran. Ahora uno se pregunta: ¿pero por qué pueden tener tanto éxito con la gente? Tanta gente les sigue, leen la Biblia, usan la palabra de Dios, ¿verdad? Y la gente les sigue.
¿Por qué, hermanos? Porque también las personas que le siguen a los falsos maestros, a los que no tienen espíritu, son también personas que están muertas espiritualmente, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, déjalos. Son ciegos, guía de ciegos. Y ambos caerán en un hoyo, dice. A veces la gente dice, ay, ahí están haciendo milagros. Se cae la gente se sana, y está ahí el hombre predicando herejía. Y la gente dice, pero ¿cómo? Dice, si la gente se sana, ¿cómo no va a ser de Dios? Dice, habló tan lindo de Jesús, ¿cómo no va a ser de Dios? ¿Cómo no va a tener el Espíritu? Si tanta gente tiró su saco y se cayeron 1000 personas en el suelo, dice, esos milagros, cayó polvo del cielo, polvo de oro, ¿cómo no va a ser de Dios? Dice. Y justamente por eso no es de Dios. Por eso hay tanta gente engañada. ¿Por qué? Porque el maestro o el predicador que está predicando a su mente natural. Y le está diciendo y enseñando cosas que ellos pueden entender sin necesidad de haber nacido de nuevo. No tienen el Espíritu. Si ellos le predicaran a esa multitud de la palabra, ¿verdad?, se van a ir a su casa. No van a entender. ¿Me entiendes? Satanás, hermano, predica a la mente carnal. Satanás predica la Biblia a través de la mente natural. ¿Me entiendes? Eso usted tiene que aprender a diferenciar. Ahí en Mateo 15, 14. Miramos un poco Mateo 15, 14. Mateo capítulo 15, versículo 14. Vamos a leer lo siguiente. Ahí estaba Jesús delante de Pilato para ser juzgado. Le dice, perdón, Mateo dije yo, ¿verdad? Mateo capítulo 15. Vamos a leer después el otro. 15, 14. Dice justamente lo que estaba diciendo hace rato. Dice, dejadlos. Son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahí está. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús aquí? Los fariseos conocían la palabra de Dios. Los religiosos conocían bien el Antiguo Testamento y lo enseñaban. Y Jesús les dijo, ¿verdad?, dijo de ellos, porque ellos enseñaban mal la Escritura. Satanás a través de ellos le estaba enseñando al pueblo. Y le dice, esta gente, estos maestros son ciegos. Están cegados espiritualmente por Satanás. Y están enseñando a otros ciegos. De modo que, dice, este ciego cae en el hoyo y los que están detrás de él también todos van al hoyo. Aquí la palabra de Dios, ¿sabe qué significa? ¿Qué significa el hoyo? El infierno. Eso es lo que significa acá eso. ¿Verdad? Si usted o cualquier persona, cualquier otra persona que no esté aquí, usted sabe que se congrega en una iglesia donde no se predica la verdad, usted sabe que esa persona se va a ir al infierno. Si usted le conoce, tiene un amigo, tiene una amiga, tiene un pariente que se congrega en una iglesia donde puro milagro, donde no se enseña la palabra, donde solamente la gente recibe toques de Dios, ¿verdad? Usted tiene que, si usted es amigo o pariente de esa persona, usted tiene que decirle, mire, ¿verdad?, el día que vos te mueras, vos y el pastor que te predica se van a ir al infierno. Eso dice aquí en la Biblia. Eso es lo que dijo Cristo. Y nosotros, si conocemos la verdad, tenemos que tratar, que procurar de darle vista a los ciegos. A eso se refería Jesús cuando vino y dijo, yo he venido a dar vista a los ciegos. Eso así, no estaba hablando de la ceguera natural, de los ciegos como Bartimeo y compañía. No estaba hablando de eso. Él estaba hablando, cuando el Señor Jesús dijo, yo he venido a dar vista a los ciegos, estaba hablando de los ciegos espirituales. Que con la salvación la gente recibe vista espiritual. De eso está hablando. ¿Verdad? Cuando el Señor Jesús habló de levantar a los muertos, estaba hablando no de los muertos físicos,
no del muerto que muere de muerte física, estaba hablando de la muerte espiritual en que está el mundo entero. ¿Verdad? La mente natural no entiende eso. La mente natural entiende, sí, vista natural, que recibo traer la vista. Que el muerto, y levantar a un muerto. Yo conocí a un pastor, ¿verdad? Que justamente era argentino. Y él dice, yo estoy orando, dijo, una vez se fue a predicar. Dijo, yo estoy orando porque el Señor me dijo que yo voy a levantar a los muertos. Y vez pasada me fui a la funeraria y estuve, dice ahí. Me dijo, estuve yo ahí y me sentí defraudado porque oré 1 hora por un muerto y no se levantó, dice. Pero voy a practicar, dice, en cualquier momento se puede levantar un muerto, dice. Ese hombre no tiene vida espiritual, hermano. Imagínese, hermano, que te va y te pone cada muerto, te va y le dice, levántate. Imagínese. Lo que el pastor iba a hacer es darle vida a los que están muertos espiritualmente, a los que están ciegos espiritualmente. Eso es lo que se hace en la iglesia, hermano. Usted antes era un ciego espiritual. Usted antes de conocer a Cristo estaba muerto en su delito y pecado, muerto espiritualmente. Usted le recibió a Cristo, usted tiene vista espiritual ahora. Ahora usted tiene vida espiritual. No sé si me está siguiendo. Se refiere a eso. Dice en 2 Corintios 4, 2 Corintios capítulo 4, 3 y 4, versículos 3 y 4. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Fíjese lo que dice ahí. Entiendan. Segunda de Corintios 4, 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice el 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabe a quién le está hablando esto el apóstol Pablo? A los que estaban escuchando un falso evangelio, a los seguidores de un falso maestro, ¿verdad? A eso le estoy hablando. ¿Quién es el segundo entendimiento? El diablo. ¿A través de qué? A través de la misma palabra de Dios. El diablo le ciega el entendimiento predicándole un falso evangelio, ¿verdad? Porque todas las religiones, muchísimas religiones tienen su propio Cristo. La religión católica tiene su Cristo, ¿verdad que sí? Yo cuando era católico le seguía a Cristo, pero el Cristo de la religión católica es un Cristo falso. Es un Cristo corredentor, ¿verdad? Él salva junto con María, su mamá, y se somete a María. ¿Verdad que sí, hermano? A ese Cristo sí, pero ese es un falso Cristo. Ya sabemos ahora, ¿verdad? ¿Cuál es el Cristo de los testigos de Jehová? ¿Ustedes saben cuál es el Cristo de los testigos de Jehová? Un Cristo que no es Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. ¿Y cuántos son sus seguidores? ¿Ustedes saben cuál es el Cristo de los mormones? ¿Alguien sabe? ¿Alguien fue mormón aquí alguna vez? ¿Saben cuál es el Cristo de los mormones? Los mormones dicen que Cristo, que Jesús, es el hermano de Lucifer. ¿Ustedes saben eso? Ese es el Cristo de los mormones. ¿Cuál es el Cristo? El Cristo de los de Pare de Sufrir. ¿Usted conoce la iglesia Pare de Sufrir, verdad? Aquí hay también, ¿verdad? Allá estamos por todas partes de ella. ¿Sabe cuál es el Cristo de ellos? ¿Usted cree que es el Cristo de la Biblia? No. El Cristo de los de Pare de Sufrir es el Cristo estafador, hermano. Porque se le usa para sacarle plata a la gente. Entonces el Cristo estafador y engañador, no es el Cristo de la Biblia. ¿Y cuántos Cristos más hay? La gente se va a esos lugares, se va a esas iglesias, creyendo que allí está Dios, que está Cristo, pero no está. Son ciegos, guías de ciegos. La gente que está ahí. El diablo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Eso dice la Biblia, ¿no? Están bajo el poder del diablo. Todas las religiones, excepto la religión cristiana, todas son inventos del diablo. Yo le diría así en serio.
Dice, ustedes conocen al famoso Maldonado, Guillermo Maldonado, ¿le conocen? La gente siempre me dice, ¿por qué dice el nombre pastor? Voy a decir acá, si no le molesta. ¿Quién es el Cristo de este hombre tan famoso? ¿Saben qué dicen de él? Este hombre le compara a Dios con una prostituta. No, dice, usted tiene que pactar para que Dios le abra las piernas, dice. Y su esposa dice que el Señor, el Shaddai, dice, significa pechos grandes, para que la gente mame de él, dice. Así le trata a Dios, hermano. Ese es el Cristo de ellos, hermano. Y miles le siguen. Miles. ¿Me entiendes? Ciegos guía de ciegos. ¿Verdad? Le están predicando, Satanás le predica a través de ellos a su mente natural, porque ellos no pueden discernir, no pueden entender las cosas de Dios. Yo le estoy hablando así para que usted vaya y le abra los ojos a él. Este es su trabajo, de abrir los ojos. Tiene un vecino, tiene un compañero de trabajo, tiene un pariente, ¿verdad? Llámele por teléfono o por ahí tiene una oportunidad de un cumpleaños con el padre de conversar, háblele de esto. Este es su trabajo. Usted tiene la mente de Cristo. Abra la mente de los demás. Predíqueles para que le conozcan al verdadero Cristo. ¿Conoce al cristiano que a todo dicen amén? ¿Usted conoce así? Hay gente que a todo dice amén. Yo estaba predicando, ¿no? Y dice, estamos bien pentecostal, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos aman a Jesús? ¡Amén, Jesús! ¿Cuántos dicen? Estaba gritando ahí. ¿Cuántos son hijos del diablo? ¡Amén! Y yo también. Después se miraron todos, ¿verdad? ¿Entiendes? La gente dice por decir amén. Esa gente son todos hijos del diablo, hermano. ¿Verdad? A todos le dicen amén. ¿Verdad? Es increíble, hermano. No. ¿Conoce a predicadores que el predicador le dice, dígame amén, dice. Dice una herejía y le dice, dígame amén, le dicen. Muchos predicadores son así. Dígame amén, dice. Cuando alguien dice dígame amén, está diciendo dígame amén a lo que yo digo, no a lo que la Biblia dice. Cuídese de eso. Es la forma en que la gente percibe con la mente carnal, no con la mente espiritual. No sea usted de esa gente, hermano. En los 10 mandamientos, Dios ordenó, no matarás, dice, no matarás. Pero Saulo, el fariseo, que después fue Pablo, antes era Saulo, era el fariseo más celoso de la ley, más celoso de la ley, pero estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. ¿Verdad? Ahí en Hechos 7, no hace falta que busque, 59 habla de que mientras le estaban matando a Esteban, ¿verdad? El fariseo Saulo, ¿verdad? Tenía la ropa de los que le apedreaban, porque se quitaban para poder apedrearle mejor, ¿verdad? A sus pies la ropa de la gente que le apedreaba. Y él dice consentía en la muerte de Esteban. Él conocía la ley, conocía la palabra, hermano, pero su mente estaba cegada. No matará, dice, y él consentía la muerte de un cristiano. ¿Me entiende? Yo le digo, mucha gente dice, tengo 5 doctorados en teología, tengo tantas cosas, soy doctor en divinidad, doctor en divinidad, ¿a mí qué me importa? ¿Verdad? ¿A quién le importa tu doctorado? Yo quiero saber si vos cuál es tu testimonio como cristiano. Eso no me importa, no me interesa un comino cuántos títulos tiene la gente. ¿Verdad? ¿Cuántos Saulos de Tarso hay por ahí, hermano? Muchos. Pero la gente se impacta por el conocimiento intelectual, por lo que estudiaron. No, hermano. Es un problema, La Biblia dice claramente que Jesús vino a salvar a los pecadores del infierno y darles el cielo. Ese es el Evangelio, Ese es el Evangelio resumido, en pocas palabras. Pero la gente desea más al Jesús de los milagros, de las sanidades, y de la prosperidad. ¿Verdad que sí, hermano? Porque su mente natural
a su mente natural no le basta lo espiritual. Sí, está bien, dice, vine a salvar, pero yo quiero más, dice. Yo quiero más, dice. Benny Hinn, un famoso predicador, dijo una vez, sí, dice, yo sé que en el cielo las calles son de oro, ¿verdad? Sé que en el cielo el mar es de cristal, sé que la calle es de oro en el cielo. Pero yo no quiero el oro en el cielo, dice, yo quiero el oro acá en la tierra, aquí y ahora, dice. Y la gente, gritaba. ¿Verdad? ¿Por qué Benny Hinn no quiere el oro en el cielo? Porque no se va a ir ahí. Lo quiere acá. Y la gente no se da cuenta. Y la gente le sigue. ¿Por qué? ¿Quién le siguen a él? Los que no son salvos, los que no son cristianos. Esos son los que le siguen. ¿Por qué acá este lugar no se llena? ¿Por qué no está gente allá formando cola? ¿Por qué, hermano? Pastor, ¿por qué tenemos que llenar la iglesia? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque no todos pueden recibir la palabra. Si usted está aquí y recibe la palabra es porque usted es cristiano. Los que no están es porque no les gustan las cosas espirituales, porque no tienen una mente espiritual para recibir la palabra, ¿me entienden? Eso es todo, hermano. Por eso saben, son pocos los que se salvan. Usted tiene que sentirse privilegiado de estar en un lugar donde se predica la palabra. Y si usted recibe la palabra, es porque usted va para el cielo. Aunque tal vez aquí no tenga el oro, aunque tal vez no se sane, aunque tal vez nunca haya recibido un milagro. El milagro más importante que hizo en su vida es la salvación. Para eso vino Cristo. Ese es el principal ministerio de Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer, quiere salvarle del infierno. Si ya le salvó, Dios ya cumplió con usted. El resto es añadidura. ¿Entiende? Si usted tiene la salvación, usted va a ser feliz, con mucho o con poco. Con milagros, usted va a ser feliz. Dios le garantiza eso. ¿Verdad? Su pastor es feliz. Feliz en su matrimonio, feliz con su hijo, feliz con todo. Es feliz, hermano. Yo soy feliz, pastor, yo soy feliz también. Imagínense si el pastor es un amargado. ¿Qué se da de usted? Si el pastor es feliz, todos ustedes son infelices también. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Hermano, la salvación empieza acá del púlpito. Si su pastor es salvo, todos ustedes también van a ser salvos, ¿me entienden? Si su pastor no es salvo por Cristo, usted no tiene esperanza. ¿Me entienden? Dios nos salvó para hacernos felices acá en la tierra y después llevarnos así. Pero la felicidad no es como la gente busca. Dinero, salud, prosperidad, milagros, no. Esos son añadiduras, hermano. Pero usted tiene que entender eso con la mente de Cristo, con la mente espiritual. La mente carnal, esto que yo le digo, para la mente carnal es locura. Es así, hermano. Entonces, es por esta razón que el pastor y maestro debe ser llamado por Dios al ministerio de la palabra, para dedicar su vida por completo al estudio de las Escrituras y a la oración. ¿Por qué? Porque son estos los únicos medios que usa el Espíritu Santo para edificar a la iglesia. El pastor que no tiene llamado siempre va a recurrir a medios carnales para realizar su trabajo e inevitablemente entregará su mente al diablo. Mucha gente predica hoy en día. Muchos son los que están en un púlpito, pero no, la mayoría de ellos no son salvos. Por eso es que tiene que recurrir a la emoción, a manipular las emociones, a tocar la mente carnal para retener a la gente en una iglesia por medio del engaño. Juan 8:44, es un pasaje muy conocido. Dice Juan 8:44. Es lo que dice el Señor Jesús a los fariseos. Fíjese, esto le está hablando a quienes conocían la palabra, a quienes enseñaban la palabra, y les dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué le dice eso? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Fíjese, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es
mentiroso y padre de mentira. Dice el 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Se da cuenta? Ahí en 2 Corintios, fíjese, hay una verdad tremenda. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14. Hablando de eso mismo, dice Pablo, 2 Corintios 11, 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Quiénes son los que se disfrazan de apóstoles de Cristo? Los maestros budistas, los sacerdotes católicos. ¿Quiénes son los que los testigos de Jehová? No. ¿Quiénes son los que se disfrazan como apóstoles de Cristo? ¿Verdad? Los pastores, los falsos maestros, los que enseñan en las iglesias que se dicen cristianos, ¿entiendes? Ahí es donde el diablo enseña. Y el que está predicando, ¿verdad?, es hijo del diablo. Dice, vosotros sois vuestro padre del diablo, porque los deseos de vuestro padre que queréis hacer. ¿Qué es el deseo del padre? De la mentira, ¿verdad? Predicar mentiras desde el púlpito para engañar a la gente y enviarlo a todo el infierno. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa hoy en muchas iglesias, ¿me entiendes? Muchísimas iglesias, mega iglesias, acá en la gente también hay muchísimas. Hoy en día casi todas las iglesias son falsas, ¿eh? Las iglesias verdaderas hoy son pequeñas, ¿por qué? Porque Dios está atrayendo a su remanente, a su manada pequeña, para guardarlas y protegerlas. ¿Por qué? Porque su venida está cerca. Y dice la Biblia, son pocos los que se salvan. Si usted está entre esa manada pequeña, denle la gloria al Señor. Alégrese, gócese, ¿verdad? Porque la obra de Dios ha sido grande en su vida. Entonces, la mente espiritual, hermanos, debe estar saturada de la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Cuando usted viene al culto, cuando viene a la iglesia, ven y dice, Señor, lléname con tu palabra. Desde la alabanza, desde que empiezo, Señor, a adorarte, Señor, lléname. Cuando usted viene y hace las manos y está cantando al Señor, dice, Señor, lléname con tu palabra. Que tu palabra, Señor, me llene completamente. Eso es lo que usted hace cuando usted está adorando. Señor, yo amo tu palabra, te amo tu ley, te amo, Señor, ¿verdad? Por eso es que acá se canta la palabra de Dios, para que usted ya desde la alabanza empiece a preparar su corazón para recibir la palabra del Señor. El culto no empieza cuando se empieza a predicar, el culto empieza cuando usted ya entró ahí. Desde que se ora, desde que se sienta, que le alaba al Señor, Dios le está hablando. Entonces, una de las mayores tragedias de la iglesia actual es que está llena de música. Puro música, hermano. En la iglesia, 2 horas también. Pero el problema es que mucha gente no se da cuenta de que en la iglesia, una iglesia que dice que es cristiana, pero es una falsa iglesia, se canta música, pero no música de la palabra de Dios, ¿verdad? Usted una vez ya escuchó una música que dice, tócame, Señor, ¿verdad? Tócame, dame, Señor, dame esto, dame aquello. En fin, todo es para la persona, ¿eh? Todo es para... Cuando las músicas de la iglesia están hablando a la necesidad emocional de la gente, usted tiene que salir corriendo de ahí. O la persona tiene que salir corriendo de ahí. ¿Por qué? Porque esa música no es para alabar a Dios, es para manipular las emociones de la gente. Y ve que la gente llora muchas veces. Se está cantando algo para la carne. Mucha de la música que hoy se canta, muchos discos que hoy se venden, hermano, son música no para adorar a Dios, sino para, ¿verdad?, motivar a la carne. Usted tiene que saber muy bien cuando está escuchando una música. Usted como espiritual tiene que diferenciar. ¿Para quién es esta música? ¿Está glorificando a Dios o me está manipulando, me está tocando la carne? Tiene que saber eso, ¿no? Hay iglesias, acá hay una iglesia grande, no sé por aquí cerca, enorme, ¿verdad? Te va a esos cultos, ¿verdad? Y desde que entra, música. Entra el pastor, predica 10 minutos, música, todo música. Y la gente llega, se siente tocada por Dios, pero al salir sigue viviendo su misma vida.
no hay una transformación, no hay un cambio en su vida. Y todas las veces necesitan, ay, ya quiero que llegue otra vez el jueves, el viernes, el sábado, me quiero ir a la iglesia, necesito ir a la iglesia esa para recibir el toque de Dios. Pero nunca hay palabra. ¿Me entiendes? Es un engaño. La gente dice, compraste, estaba escuchando a un famoso cantante que dijo, mire, yo le digo una cosa, compre mi material, decía, compre, este disco este es para la gloria del Señor. Dice, cuando usted compra esto, ¿verdad? Lleva a su casa y pone, y mientras usted está haciendo su casa, el Señor le está ministrando. La música, ¿verdad? Empieza a cambiar el ambiente espiritual de su casa. ¿Verdad? Y salen los demonios y vienen los ángeles. Y a medida que usted escucha este disco, el Señor le va a empezar a prosperar, le va a traer buena onda, buenos negocios, le va a traer la música. Y a la salida, hermano, la gente comprando, ¿no?, el material. ¿Qué le parece? Esa es brujería, hermano. Pero la gente cree. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba hablando a su mente natural. Y estaba haciendo negocio. Hoy en día es común en la iglesia. Los jóvenes, ¿verdad? Tú se lo ves de música cristiana, rock cristiano, rock metal, está ahí, ¿no? Todo el día. Después se va y fornica. Va e infiel. Se va, bueno, así es, ¿no? Pero todo el día escucha música cristiana. ¿Puede cambiar la música la vida de una persona? ¿Qué dice usted? La respuesta es no. La iglesia de hoy está llena de experiencias místicas, visiones en el espíritu. Estoy viendo en el cielo, estoy viendo en el espíritu, dice. ¿Qué espíritu? El pastor me está contando, hay hermana que viene y me dice, pastor, Dios me habló, dice. ¿En serio? ¿Qué le habló? No, pero acá en el púlpito te dice, no, dígame a mí, le dice. No, es que el Señor me habló. Y no abre ni la Biblia. ¿Me entiendes? Oye, la gente está acostumbrada a eso, ¿no? Visiones. Ven demonios. Hay gente que ve hasta en la sopa ve el demonio, ¿no? Pero no ve nunca la palabra de Dios. Todo el tiempo va estar viendo demonios por todas partes. Hay muchos que son así, ¿no? O ven ángeles, ¿no? Sueños proféticos. Hay un pastor que se fue a Ciudad del Este hace poco, estaba mirando con el pastor Juan Carlos. Dice, ¿saben qué? Dice, yo tuve una visión, dice, el sueño, Dios me habló, dice, y me dijo, yo te voy a dar el ángel de la prosperidad. Este es el ángel de la prosperidad. Dice, donde vos te vayas, vas a predicar y la gente, el ángel de la prosperidad te va a decir a quién tenés que orar para que reciba prosperidad, para que reciba riquezas. Y dice que el espíritu, este ángel está en su hombro. Dice que vino el ángel, y le digo, este es el ángel, un ángel de 3 metros. Y dice, se ve sorprendido, dice. Y de repente, yo soy tu ángel. Y después el ángel de repente se hizo chiquitito. Y se puso en su hombro, dice. Ahora acá está mi hombro, el ángel de la prosperidad. Y yo dice, fulano, va a orar. Señor, te va a dar auto, vas a viajar, y empieza a reír. Y la gente cree, hermano. Imagínense. Sueños proféticos. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde va a salir, hermano? De la mente del diablo. La iglesia está llena de emocionalismo, caída, llanto, grito, vómito, risa imparable, toque del Espíritu, abrazo del Padre. ¿Y de dónde salió eso? Del padre de mentira, para engañar a la gente. Y la iglesia también está llena de programas hoy en día, ¿no? Pero está vacía de la comunión de Dios, porque la comunión con Dios solo es a través de su palabra. No hay otra manera de que usted pueda tener comunión con Dios si no es a través de su palabra. Eso es lo que usted tiene que entender. Ciertamente, hermano, es mucho más fácil avivar la carne que avivar el espíritu. Es muchísimo más fácil tocar las emociones de las personas por medio de la música y usando palabras emotivas y elocuentes para sensibilizar el corazón que tocar el espíritu de los oyentes.
usando solo el mensaje de la palabra. La iglesia, hay gente así, ¿verdad? Donde estamos en Ciudad, mucha gente viene y dice, no, eso no, ahí no da gusto, dice. Ahí no hay mover del Espíritu, dice. Solamente se predica la palabra, dice. Nosotros siempre le decimos a la gente, ¿quiere toque del Espíritu? Venga, después venga, le vamos a dar la dirección y váyase. Ahí en la esquina de la iglesia. Si quiere toque del Espíritu, váyase allí. Usted quiere ser salvo, usted quiere cosas de Dios, cosas de nueva, hermano. O sea, escuche la palabra. No hay otra manera, hermano. Pero es así. Es más fácil decir Dios me dijo que la Biblia dice, ¿verdad que sí? Dios me dijo, bueno, la Biblia dice, la Biblia. Así es la gente, hermano. La Biblia dice, Dios me dijo, ¿qué dijo? Es más fácil decir, Dios te ama y quiere que seas prosperado en todo, que decir, arrepiente de tus pecados y cree en el Evangelio, ¿verdad que sí? ¿Quién da más gusto escuchar? Vamos a ser sinceros. No, es otro. La gente no quiere oír eso. Un cantante, hace 10 años atrás, ya famoso, uno de los más famosos cantantes cristianos, ¿verdad? Dijo lo siguiente, se fue a predicar allá en Paraguay, Asunción. Y dijo, estaban en una reunión de pastores, están llenos de pastores. Dijo, pastores, dice, les pido por favor, dice, por favor, dice, dejen de hablar del pecado. Ya no hablen del infierno, ya no hablen de la ira de Dios, ya no, por favor, pastores. Hablen a la gente del amor de Dios, del Dios que bendice, del Dios que prospera. Porque la gente viene cansada del trabajo, viene angustiada, tiene tantos problemas, y ustedes van y otra vez le hablan de eso. Por eso la gente no quiere estar en la iglesia. Háblenle de eso. Yo, dice, me disfrazo como payaso y les cuento chistes, dice, y les animo, y después les hablo del amor de Dios. Ay, fíjense, se van todos contentos, dice. Y después, la semana siguiente, vuelven otra vez, dice, con otras personas, dice. Hable del amor, Dios es amor, dice. ¿Me entiendes? Así estamos hoy, ¿eh? Es cierto, Dios es amor, ¿no? Pero también es Dios de ira. Dios odia el pecado, ¿verdad? Y condena a la gente que practica el pecado. Cuando una persona entiende eso y se arrepiente y se salva, ¿no? Su vida cambia, se va al cielo y su vida es transformada para siempre, ¿me entiendes? Lo otro, cuando se habla solamente de una parte de Dios, de una parte de los atributos, de la característica de Dios, que Dios es amor, hermano. Es cierto, Dios es amor, hermano. Dios nos ama con amor eterno. Pero sabe que ese amor se manifiesta en la cruz para el pecador. Dios murió en la cruz. Amó de tal manera al mundo, dice el Señor, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el pasaje, versículo central sobre la salvación. Ese es para todos. Pero también dice un poco más abajo, el que en él cree, ¿verdad? Que en él cree tendrá vida eterna. No será condenado, ¿verdad? Mas el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Si usted predica solo, si el predicador predica solamente una parte y no la otra, hermano, está engañando. La salvación es amor de Dios, sí, pero ira de Dios también. Y primero al pecador hay que darle a conocer la ira de Dios. Cuando se arrepiente, entonces el amor de Dios se manifiesta en su vida. Ese es el Evangelio, ese es el orden del Evangelio, hermano. Hay que tener en cuenta, como dice la Biblia. Entonces, para ir terminando, Colosenses 3:16 dice, Colosenses capítulo 3, verso 16, dice, fíjese, este es el consejo, hermano, para todos nosotros. Usted quiere tener una vida victoriosa, usted quiere tener una vida feliz, usted quiere tener una vida, ¿verdad?, donde usted tenga poder sobre el pecado en primer lugar, y después, ¿verdad?, donde la voluntad de Dios se haga y usted pueda vivir una vida plena. Usted quiere ser realmente un cristiano victorioso en todas las etapas de su vida y en todas las circunstancias de su vida. Este es el versículo. Colosenses 16 dice, ¿cómo hacer? Dice así,
Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Sabe qué significa aquí more en abundancia? Que rebose, ¿verdad? Hasta el tope, ¿verdad? More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos uno a otro en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Viste? ¿Vio usted que todo tiene que ser espiritual? Lo espiritual tiene que gobernar tu vida, para que todo lo natural después también, ¿verdad?, le bendiga a usted. Cuando usted tiene la mente espiritual, su matrimonio va a empezar a cambiar, su vida va a empezar a cambiar, su trabajo, sus relaciones, ¿verdad? Todo lo que usted toca, todo lo que usted hace, va a estar bajo la bendición de Dios. Pero primeramente, usted tiene que tener una mente espiritual para poder entender estas cosas y para poder ordenar su vida conforme a la palabra de Dios. Y entonces Dios se manifiesta. Ahí usted va a ver milagros todos los días. Ahí usted va a empezar a disfrutar de todas las cosas que el Señor le ha dado. Ahí en 1 Timoteo capítulo 6, no hace falta que busque, dice la Biblia, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado en Cristo, ¿verdad?, nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Me entiende? Dios no es un Dios, hermano, que te quiere ver allí tirado, ¿verdad?, desesperado, afanado, sin esperanza, hermano. No, absolutamente. Dios es un Dios, hermano, que quiere hacernos felices. Dios es un Dios que quiere darnos una plenitud de vida. Dios anhela eso. Dios quiere involucrarse en eso, ¿verdad? Porque a través de la plenitud que usted recibe, a través de la felicidad que usted recibe en obediencia a la palabra y teniendo una mente espiritual, Dios se glorifica, hermano. Eso es lo que usted debe permitir en su vida. Entonces, la paz y la gratitud, así como la unidad, el amor y todas las virtudes que de él se desprenden, fluyen de una mente controlada por las Escrituras. Y Pablo exhorta a los creyentes a permitir que la palabra de Dios habite en sus mentes y en sus vidas haga su morada. Eso es lo que yo le digo a usted. Cuando venga a la iglesia, diga: Señor, no solamente vengo, Señor, para adorarte, vengo, Señor, para que me llenes, que llenes mi mente con tu palabra. Señor, yo quiero que mi mente sea libre de todos esos pensamientos malos, de esos pensamientos que todavía están en mi mente, que me hacen pensar mal, que me hacen desviar de tus mandamientos. Es impresionante, hermanos, cómo Dios obra. Pero usted debe permitir que eso ocurra. Es impresionante, hermano, cómo Dios suple las necesidades, cómo Dios bendice, hermano. Es increíble, hermano. Yo tengo un hijo que se bautizó a los 12 años, anduvo por ahí, ¿verdad? Y era un muchacho de esos, conocía toda la palabra, se estudió la Biblia, títulos de por aquí, por allá, cursos bíblicos, en fin, todo eso. Pero su mente estaba llena de porquería, estaba llena del mundo, llena de robo, de música, del mundo, de muchas cosas. Su mente estaba así, ¿verdad? Él conocía la palabra, pero su mente no era espiritual. Dios me dio a entender, hermano. Dios le llevó a él a la locura, ¿verdad? Se metió en cosas feas. Y entre los 15 y 20 años, hermano, su vida se fundió. A los 21 años, prácticamente a los 22 años, hermano, yo le tuve que llevar al manicomio. Los doctores dijeron: tu hijo no tiene esperanza, no hay para él cura ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Llévele y enciérrele en el manicomio, porque si no le va a matar a ustedes. Está loco. Llévelo. De ahí, de ese lugar, el Señor me sacó, hermano. Y ahí a los 22 años, un día estando en el patio, yo no sabía qué hacer. Le dije: Señor, ¿qué puedo hacer? Y desesperado, abrí la Escritura y le leí, ¿verdad? Y le llevé a los pies de Cristo. Le dije: hijo,
arrepiéntete. Empezó a contar sus cosas. Le dije, arrepiéntete de eso, arrepiéntete. Hijo, arrepentite. Si no te arrepientes ahora, tu vida se fundió para siempre. Y se arrepintió, hermano. Entendió el poder que tenía sobre su mente el diablo, hermano. Y empezó a renunciar a todas las cosas que él tenía dentro. Y ahí recibió la salvación. Hubo un cambio tan radical, hermano. ¿Verdad? Yo me maravillo de las cosas que hizo en su vida. Recibe al Señor, tocan alabanza, todas esas cosas. El patrón Buscaro le conoce porque está en el grupo de jóvenes, hermano. Y él está trabajando, hermano, con toda, cómo Dios restaura la mente de uno más, ¿verdad? Porque él, en realidad, no servía ni para... Él odia las matemáticas, el número no quiere saber nada, y está trabajando en una casa de cambio, donde todos los días maneja números, ¿verdad? Y ahora, para mi sorpresa, mi papá me nombró un tesorero. ¿Qué? Le digo, no, esto no puede ser, ¿verdad? Vamos a veces 5 más 5 tiene 5 más 5. A veces pensaba para... ¿Cuánto es? Él tiene un retraso, hermano. Nació con un retraso. Y ahora él, millones, maneja todos los días. Y no se equivoca en nada, hermano. Tiene una licenciada, tiene otro ahí al lado, gente que trabaja en la facultad, gente que vuela. Y se equivoca, hermano. Y él no se equivoca. La mente de Cristo, hermano, es sobrenatural, hermano. Él te ayuda a trabajar. Él te ayuda a conquistar las cosas que de otra manera jamás vas a conquistar. Por eso yo te animo. Debes tener la mente de Cristo. Debes cambiar tu mente natural por una mente espiritual. Tu matrimonio va a empezar a levantarse. Tu profesión, todo. Dios a través de esa mente, hermano, ¿verdad? Se hace uno contigo. Y ahí vas a empezar a experimentar el poder de Dios. Esa mente te va a llevar a profundizar en las Escrituras. Va a sacar el oro de allí, el diamante, va a sacar lo mejor de allí. Y tu vida va a tener sentido desde ahora hasta el día en que Dios te lleve. ¿Entiendes? Eso es lo que tienes que hacer. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar, hermano. Quiero orar por usted, ¿no? Yo quiero orar. Pero es importante que usted anhele, anhele. Es decir, la alabanza puede pasar un ratito, ¿sí? Por unos minutos, hermano, yo quiero que cierre sus ojos por el momento. Yo sé que Dios le ha hablado a su corazón. Usted no ha venido en vano hoy. Dios va a hacer una transformación en su vida. Pero es necesario que usted renuncie a la mente del mundo. Es el que usted le diga al Señor, Señor, yo quiero una mente espiritual, Señor. Cada vez que vengo a la iglesia, Señor, yo no quiero mirar al pastor como un hombre que me está enseñando algo igual que en el colegio, en la facultad. No. Cada vez que usted viene a la iglesia y escucha la palabra, sepa usted que Dios le está hablando. Sepa usted que a través del pastor el Señor está iluminando su mente. Sepa usted que Dios no es un toque, no es un temblor, no es una sensación, no es percibir las cosas con su mente natural. Deje que Dios a través de su palabra le empiece a llenar. ¿Verdad? Dios ya salvó su espíritu, pero deje que Dios llene su mente de su palabra. Dígale, Señor, yo no entiendo tu palabra. Me cuesta entender tu palabra, Señor. Yo quiero, Señor, que tú entres en mis pensamientos. Domines completamente cada pensamiento de mi mente, Señor. Permita que Dios haga eso. Si usted le entrega su mente a Dios, Dios va a empezar a hablarle de una manera que tal vez usted nunca imaginó. La palabra de Dios va a empezar a cobrar vida. Primeramente en las cosas pequeñas. Usted va a empezar a percibir en el Espíritu cosas que antes no había visto. Usted se va a dar cuenta de cuán poderoso es Dios. Cuando su mente entra en la dimensión espiritual por medio de la palabra, su vida va a sufrir un cambio extraordinario. Usted ya no va a ser la misma persona. La palabra de Dios va a empezar a cobrar vida en sus pensamientos, en su corazón. Y usted va a empezar a entender cosas que jamás antes había entendido.
Y por su mente van a empezar los pensamientos de Dios a mostrarle cosas para su bienestar, para su bien. Pero también Dios le va a mostrar cosas que usted tiene que cambiar. Pensamientos y hábitos que usted tiene que renunciar. Renuncia al mundo, a los pensamientos del mundo. Renuncia a los pensamientos propios. Usted tiene tal vez muchos pensamientos que se contradicen y que se contraponen a Dios. Renuncia a esos pensamientos. Deje que la palabra de Dios le controle. Y empieza a enseñar a sus hijos, a sus amigos, a sus hermanos, a toda persona. Empieza a mirar el mundo con los ojos de Dios. Y usted va a empezar a tener compasión por los perdidos. En lugar de tener rabia por la gente mala, va a empezar a tener compasión por ella. Usted va a empezar a aprender lo que significa el perdón. Y va a perdonar a las personas con toda facilidad. Su corazón siempre va a estar limpio. Dios quiere hacer esta obra porque Dios quiere hacerte feliz. Muchas veces tu vida parece que no tiene sentido. A pesar de conocer a Dios, tal vez te sientes cansado, sientes que de repente las cosas no funcionan, que necesitas más cosas, más dinero, más cosas materiales, más cosas para ser feliz. ¿Sabes una cosa? Renuncia a todo eso. Y Dios va a empezar con lo poco a darte placer. Va a empezar a hacerte disfrutar de las cosas pequeñas. Y luego va a empezar a darte las cosas grandes. Dios es así, mi hermano, mi hermana. No dude de ello. El placer del mundo es un placer temporal. No dura mucho tiempo. Pero el placer de Dios dura toda la vida. Dios te va a empezar a dar satisfacción y placer en tu matrimonio. Dios te va a empezar a dar los hijos que a la vez van a ser salvos y te van a dar placer y satisfacción cuando sean grandes. Aún cuando sean grandes, desde pequeños hasta que sean grandes. Dios va a empezar a darte placer en tu trabajo, en la obra de tus manos. Tu vida va a empezar a tener un sentido diferente, un sentido verdadero, un propósito verdadero. Dios quiere hacer esto en tu vida. Pero decide para empezar a amar la palabra de Dios a partir de este momento. Ama la palabra de Dios. Ven a la casa de Dios para amar, porque amas su palabra. Y desde la alabanza, de la adoración, empieza el Señor, háblame, Señor. Anhela que Dios te hable a través de su palabra. Y esa palabra nunca volverá vacía, sino va a cumplir el propósito para el cual Dios la envía cada vez que usted se congrega en este lugar. Y Dios hará maravillas en medio de su pueblo. ¿Por qué no adorar al Señor por un momento? Donde Dios está hablando a lo profundo de nuestra alma, a lo profundo de nuestro espíritu. Dios está hablando a lo profundo de nuestra vida. Es un tiempo de adoración a Dios, personal. Salta el nombre del que vive. Dentro de mi corazón será gloria de Dios.
necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Oramos, Jesús. Renuévame, Señor. Renuévame, Jesús. Necesita más de ti. Necesito tu fortaleza, tu bendición, Dios mío. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Pruébame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Que todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, te anhelamos. Señor, te anhelamos. Necesitamos cada día más de ti. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu bendición. Gracias por tus siervos que esta noche, Dios mío, has traído a este lugar para hablar tu palabra. Gracias por la vida, Señor, de ellos. Bendecimos sus vidas. Oramos, Señor, por su ministerio, por la iglesia, por sus esposas, por sus hijos, Señor. Oramos en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos por la congregación. Dios mío, en el nombre de Cristo te rogamos. Asimismo oramos, Señor, en esta noche por aquellos que no pudieron llegar, que tal vez en este día, Dios mío, no han podido venir, Señor, por diferentes circunstancias. Que en este tiempo, Dios mío, tu alcance también, Dios mío, de tu bendición sobre sus vidas. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te agradecemos, Señor, por esta palabra tan profunda que has hablado en nuestras vidas. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque cada día, Señor, renuevas tu misericordia para con nuestras vidas. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Gracias.